Muy buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? Esta es la segunda vez que grabo la clase porque la primera no me quiso funcionar un video, pero no se preocupen. Ya sé que ustedes no se van a dar ni cuenta, pero obviamente estuvo hablando una hora y estuvo hablando una hora por las puras. Pero bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Christian Tumers. Ya, soy médico veterinario y profesor de ustedes en el área de equino, pero también en el área de enfermedades infecciosas. ¿Ya? Y que obviamente la temática que vamos a empezar a tratar ahora, no como tal el ramo de enfermedades infecciosas, pero sí obviamente lo que es la introducción a enfermedades infecciosas, a epidemiología, ¿no es cierto? Y a salud pública, ¿ya? Vamos a ir reconociendo algún tipo de terminología, ¿ya? Vamos a ir viendo un par de videos, ¿ya? Y también parte de la clase hoy día es dejarles em, lo que son las indicaciones para el trabajo que me tienen que entregar ustedes en 3 semanas más. ¿Ya? Tienen que elegir un tema de los temas que van a venir a continuación de los dos videos. ¿Ya? Y obviamente después de eso viene un esquema de cómo tienen que desarrollarlo. Coloca un ejemplo con un ejemplo. Importante saber que obviamente la prueba que viene a continuación es la materia solamente que voy a tratar yo. ¿Ya? Es, como les dije yo, bastante materia, pero es bastante fácil de digerir y creo yo que les va a gustar a todos por la sencilla razón de que es totalmente extrapolable a todos los sistemas productivos, ¿no es cierto? Y también en clínica. Y para aquellas personas que también se dediquen, ¿no es cierto?, a trabajar incluso en cosas relacionadas con medicina humana, como son las zoonosis. Acuérdense que yo, ¿cierto?, también trabajo en enfermedad infecciosa, específicamente lo que son las zoonosis. ¿Ya? Yo formo parte de la Asociación Chilena de Especialistas en Equino, pero también formo parte de la Asociación Chilena, ¿cierto?, de Especialistas en Enfermedades Infecciosas, ¿ya? Que es la Sociedad Chilena de Infectología, en donde trabajan médicos humanos, ¿no es cierto?, infectólogos y médicos veterinarios, algunos médicos veterinarios, somos como 4 más o menos, ¿ya? Entonces espero que sea de su agrado la clase, ya no van a ser clases muy largas, vamos a tener 3 semanas, ¿ya? Y la tercera semana, como les digo, van a tener que entregarme este trabajo. Como supe, su coordinadora me contó de que no tienen notas chicas, pero yo les voy a hacer un regalo. Voy a darle la oportunidad, uno, que aprendan más, dos, de que obviamente puedan hacer un trabajo desarrollándolo utilizando, ¿no es cierto?, terminología nueva que ustedes aún no manejan, ¿ya? Y a la vez poder subir, dependiendo de la calidad de su trabajo, hasta 0,5 décimas de la nota mía, de la prueba mía, ¿de acuerdo? O sea, si que en la prueba tienen un 3,5, van a poder optar a un 4. Si tienen un 6,5, van a poder optar a un 7, ¿de acuerdo? Así que yo creo que es bastante, incluso, mejor que tener una nota chica. ¿Ya? Van a poder llegar a subir hasta 0,5 décimas. Y yo creo que la calidad con la cual ustedes van a hacer el trabajo va a ser bastante buena. El trabajo. El trabajo tiene que ser realizado con un máximo de 5 integrantes. ¿Ya? No más que eso. Y yo voy a colocar en la plataforma, ¿ya?, en el ítem de plataforma de Buca tarea, ¿ya? Ahí los grupos, o el representante del grupo, ¿ya?, el representante del grupo va a subir, ¿no es cierto?, a la plataforma la tarea en formato de Word, ¿ya? En formato Word, por favor, ¿ya? Porque si no ocupa mucho espacio, ¿ya? Pueden agregar imágenes, fotos, ¿ya? Ojalá que no sea muy pesado y, como bien les dejé las indicaciones, ojalá no más allá de 10 páginas de desarrollo, ¿ya? Porque imagínense que igual tengo que revisar hartos trabajos, además de todo lo que tengo que realizar en todos los otros módulos que estoy haciendo en clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les iba diciendo, lo que vamos a hablar estas semanas es sobre las organizaciones, primero que nada, ahora a modo introductorio, las organizaciones que tienen que ver con lo que es, ¿no es cierto?, reconocer el estatus sanitario, o sea, reconocer en qué condiciones se encuentran los países miembros respecto a una enfermedad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la importancia de reconocer en qué situación sanitaria se encuentra, por ejemplo, Argentina. Hoy en día, acuérdense de la globalización, nosotros mismos como Chile exportamos, ¿no es cierto?, muchos productos cárnicos, ¿no es cierto?,
mucho salmón, ya mucha carne bovina, incluso animales en pie se están enviando a China, por ejemplo, a Turquía, ¿ya? Y para ellos es importante, ya que esos países obviamente no reconozcan como países libres de enfermedades de importancia económica y sanitaria, ¿ya? Entonces, como les dije yo, en Chile la autoridad veterinaria, la que se encarga, ¿no es cierto?, de hacer todos los estudios, ¿no es cierto?, de diagnóstico de enfermedades, ¿ya? De control de enfermedades, ¿ya? De erradicación de enfermedades, en este caso es el Servicio Agrícola y Ganadero. Y él, ¿no es cierto?, como bien ustedes saben, tiene su estamento, hay muchos médicos veterinarios trabajando dentro, incluso aquí el regional es un exalumno de nosotros. Tengo otro tesista también que fue mío, que también es uno de los jefes acá en el SAC ahora, y, eh, y son los encargados, ¿no es cierto?, de todas estas acciones, ¿ya? Y de remitir la información, como les dije yo, a lo que es la OIE. Antiguamente la OIE era la organización, ¿cierto? Perdón, la Oficina Internacional de Epizootias. Hoy en día se llama Organización Mundial de Sanidad Animal. A continuación vamos a ver dos videos, ¿ya? En los cuales, en el primero, vamos a ver las características, ¿no es cierto?, de la OIE, cómo se remite la información, ¿ya?, a los países miembros, y después vamos a ver también otro video, ¿no es cierto?, en el cual hay una colega hablando un par de minutos también sobre las características de esta organización. Demos paso al video. Aquí me voy a esconder ahora ya. Desde su creación en 1924, una de las misiones de la OIE es observar y analizar la situación de las enfermedades animales por todo el mundo. Es vital tanto para la salud animal como para la salud humana, ya que el 60% de los agentes patógenos que afectan al hombre es de origen animal. Hasta 3/4 partes de las enfermedades infecciosas emergentes que aparecen por primera vez. Las enfermedades como la gripe aviar H5N1, la rabia, la tuberculosis, el virus del ébola o la fiebre aftosa son amenazas graves para la salud y el bienestar animal y la salud humana. Hoy en día, el peligro es cada vez más amenazador. A causa de la globalización, la propagación de las enfermedades infecciosas puede ser fulgurante. Por lo tanto, para evitar la propagación de graves epidemias animales y humanas, es fundamental detectar las fuentes animales potenciales. Esta identificación permite controlar las enfermedades y proteger a las poblaciones y a los animales. Para ello, existe una valiosa herramienta, WISE. WISE es el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE, la Organización Mundial de la Sanidad Animal. El sistema se cimenta sobre varios pilares: una vigilancia permanente sobre el terreno, una detección precoz de las enfermedades animales, una verificación científica para una información altamente fiable y un sistema rápido y eficaz de difusión de la información vía Internet. Veamos cómo funciona WISE. El primer aspecto es la recopilación de información sanitaria para los veterinarios con el apoyo de los locales, ganaderos, cazadores, pescadores y otros. Después, las autoridades veterinarias nacionales analizan los datos y notifican la situación de la enfermedad a la OIE. Esta notificación es obligatoria para los 180 países miembros, todos conectados electrónicamente a WISE. Los datos oficiales son entonces analizados y clasificados por los agentes de la OIE. En paralelo, la organización rastrea y verifica los rumores y otras informaciones oficiosas para completar los datos oficiales previa consulta. Segundo aspecto, la difusión de estas informaciones. Se realiza vía una interfaz web accesible para todos, incluyendo 3 desplegables. Un sistema de seguimiento proporciona la situación mundial de alrededor de 120 enfermedades de animales terrestres y acuáticos, domésticos o salvajes.
Un sistema de alerta precoz anuncia en tiempo real cualquier notificación de riesgo sanitario potencial, incluido entre las nuevas enfermedades. WISE reclasifica igualmente por país otras informaciones como la población animal, la capacidad material y humana de los servicios veterinarios y de los laboratorios, la producción de vacunas y muchas otras informaciones complementarias. Atenta a una creciente demanda, la OIE busca permanentemente la mejora del sistema WISE. Primero, ayudando a los países miembros a mejorar su sistema de vigilancia y notificación. Segundo, facilitando la recogida y difusión de las informaciones gracias a las nuevas tecnologías. Y tercero, integrando en la base de datos existente las informaciones genéticas relativas a los patógenos. Por un conocimiento cada vez más preciso de la situación sanitaria mundial, WISE contribuye cada día a hacer que nuestras políticas de salud sean más eficaces y el mundo más seguro. Para nosotros hoy, para nuestros niños mañana. Porque proteger a los animales es preservar nuestro futuro. Bien, a continuación daremos paso entonces al segundo video, donde habla, ¿no es cierto?, la directora regional de salud animal de uno de los países miembros. A continuación, la presentación sobre OIE como organismo mundial de referencia en sanidad animal. ¿Qué es la OIE? Pues la OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad y el bienestar a nivel mundial y está conformada por 180 miembros. Un poco de historia sobre la creación de la OIE. Comentarles que la necesidad de combatir enfermedades en los animales a nivel mundial constituyó el motivo por el que se creó la Oficina Internacional de Epizootias, como era llamada anteriormente, gracias a un acuerdo internacional que se firmó el 25 de enero de 1924. En este acuerdo internacional ya formaban parte Guatemala y México, que son países miembros de la región del OIRSA. En mayo de 2003, esta Oficina Internacional de Epizootias se convirtió en lo que hoy conocemos como Organización Mundial de Sanidad Animal. Sin embargo, conserva su acrónimo histórico OIE. ¿Qué es la OIE? Pues la OIE, como bien lo dice la Organización Mundial del Comercio, reconoce las normas dictadas de la OIE como normas de referencia mundial en tema de sanidad animal. La OIE mantiene relaciones permanentes con 71 organizaciones internacionales y regionales y dispone de oficinas regionales y subregionales en todos los continentes. En este vínculo, ustedes podrán acceder a la lista de organizaciones internacionales y regionales con las que la OIE mantiene relación. Pero ¿cómo funciona la OIE? La OIE desempeña su misión bajo la autoridad y el control de una Asamblea Mundial de Delegados, que está conformada por funcionarios designados por los gobiernos de los países miembros. El director general, que es nombrado por esta Asamblea Mundial de Delegados, dirige todas las actividades de la OIE desde la sede mundial ubicada en París. La actual directora general de la OIE es la doctora Monique Eloy, que fue nombrada en mayo de 2015 y es la primera mujer que ostenta este cargo dentro de la OIE. ¿Cómo funciona la OIE? La sede mundial aplica las resoluciones del comité, que son elaboradas con apoyo de las siguientes comisiones elegidas por los delegados. La primera comisión es el Consejo. El Consejo representa a la Asamblea durante los intervalos entre las sesiones generales. Las comisiones regionales son 5 y son instancias institucionales de pleno derecho en toda la región. Y estas están ubicadas en África, Américas, Asia, Extremo Oriente y Oceanía, Europa y Medio Oriente. Las comisiones especializadas son 4 y estas son la de normas sanitarias de los animales terrestres, la Comisión Científica para Enfermedades de los Animales, la Comisión de Normas Biológicas y la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos. Las misiones de la OIE.
Las misiones de la OIE son mejorar la sanidad y el bienestar animal, así como la salud pública veterinaria a nivel mundial, mediante la emisión de normas internacionales. Además, compartir en tiempo real información científica de calidad sobre la situación que guardan las enfermedades animales en el mundo. La OIE fomenta la transparencia entre sus países miembros. Además, recoge, analiza y difunde información científica veterinaria mundial y desarrolla solidaridad internacional para controlar las enfermedades de los animales en el mundo. Las áreas de acción de la OIE son las siguientes. El enfoque Una Salud. La OIE apoya este enfoque Una Salud, que permite abordar de modo colaborativo e integrar la sanidad animal y la salud pública a nivel mundial. Esta colaboración no se limita únicamente a la esfera internacional, sino también va a escala nacional para brindar apoyo sostenible y sólido en la prevención coordinada de las enfermedades que tienen repercusiones en la salud pública, en la animal y en la interfaz hombre-animal-medio ambiente. En el enfoque a una salud participan de forma activa y es liderada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Además, la OIE también apoya el fortalecimiento de los servicios veterinarios mediante garantizar la transparencia de la situación sanitaria mundial, incluyendo la zoonosis, mediante la recopilación, análisis y difusión de información científica de importancia, en particular aquella sobre métodos de control de enfermedades, también a través de garantizar la seguridad del comercio mundial y garantizar la seguridad de los alimentos de origen animal. Además, también mediante el establecimiento de normas y directrices para el bienestar animal, mejorar el marco legal, las capacidades y los recursos de los servicios veterinarios nacionales, examinar los problemas de sanidad animal que están relacionados o vinculados con la pobreza y la salvaguarda de la seguridad alimentaria, así como suministrar asesoría para comprender y manejar los efectos de los cambios medioambientales y climáticos en la sanidad y el bienestar animal. ¿Qué actividades entonces desarrolla la OIE de apoyo al fortalecimiento de los servicios veterinarios? Bueno, cuenta con el proceso PBS, que es un programa mundial para evaluar la situación de los servicios veterinarios. Además, también cuenta con actividades para el desarrollo de capacidades. Anualmente, la OIE desarrolla un programa de capacitaciones que abarca todos los continentes del mundo y realiza de 2 a 4 seminarios de forma anual en las diferentes regiones y subregiones. Además, también tiene diversos proyectos de hermanamiento, cuenta con banco de vacunas, realiza y publica estudios mundiales y trabaja también en la parte de legislación veterinaria, dictando las directrices para contar con una legislación veterinaria adecuada a nivel nacional. En cuanto a enfermedades de los animales, la OIE pone a disposición de los usuarios distintos tipos de información científico-técnica sobre las principales enfermedades de los animales, incluyendo zoonosis, así como también las principales actividades que realiza para su control y erradicación. En el siguiente vínculo podrán encontrar este tipo de estudios. En cuanto a bienestar animal, este es un tema prioritario para la OIE. En el 2002, la OIE amplió su mandato para incluir estas normas y desde el año 2004 a la fecha, la OIE ha convocado a conferencistas mundiales con el propósito de apoyar a los países miembros en la aplicación de normas
de bienestar animal, teniendo en cuenta las particularidades culturales y económicas de cada país. Las primeras normas intergubernamentales de la OIE se publicaron en el año 2005. Actualmente estas normas abordan aspectos de bienestar animal relacionados a los sectores de animales terrestres y peces de cultivo, específicamente en las áreas de transporte, sacrificio, sistemas de producción, utilización de animales en investigaciones, control de poblaciones de perros vagabundos. Estas normas de bienestar animal se actualizan periódicamente con arreglo a los avances científicos. En el siguiente diagrama podemos apreciar un resumen de los principales ejes que aborda el tema de bienestar animal, que son el transporte, el sacrificio, los sistemas de producción, la OIE también trabaja en cuanto a resistencia de los antimicrobianos. Los agentes antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones de origen bacteriano, pero estos medicamentos son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, también el bienestar animal. Sin embargo, un uso excesivo o inadecuado puede provocar la aparición de bacterias resistentes a estos fármacos. A esto es a lo que llamamos resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos pone en alto riesgo el control de las enfermedades. La única forma de preservar la eficacia de estos valiosos medicamentos en los animales es garantizando un uso responsable y prudente, respetando las normas internacionales que dicta la OIE. Es indispensable contar con acciones coordinadas y sinérgicas entre los sectores, entre ellos la salud humana, sanidad animal y la salud medioambiental. Es importante resaltar que los veterinarios somos parte de la solución. Por ello es importante estar bien formados, con buenas capacidades y actuar según la regulación de los organismos estatutarios veterinarios. La OIE también cuenta con normas que dictan el comercio internacional. La OIE es la organización de referencia, como les mencioné, para la OMC en materia de normas de sanidad animal y zoonosis. Para ello publica 2 códigos, uno para animales terrestres y otro para animales acuáticos, y también publica 2 manuales, terrestres y acuáticos también. Ambos constituyen las principales referencias para los miembros de la Organización Mundial del Comercio. La OIE también tiene un banco de datos de sanidad animal a nivel mundial, que es el portal WAGIS, que guarda datos de salud animal, proporciona datos de sanidad animal a nivel mundial, que es de acceso público. Los países miembros tienen la obligación de enviar información sobre la situación relativa a las enfermedades de los animales en su territorio. En el siguiente vínculo, ustedes pueden tener acceso a la lista de enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de declaración obligatoria de la OIE. El Sistema Mundial de Información Zoosanitaria WAGIS está formado por 3 componentes básicos: el sistema de alerta precoz, el sistema de seguimiento y la información complementaria. Además, se dispone de otro apartado que es el WAGIS Wild, que es un sistema que recoge y presenta datos sobre enfermedades de los animales salvajes, que si bien no están incluidas en la lista de la OIE, son consideradas necesarias para realizarles seguimiento. A través de este vínculo ustedes pueden tener acceso a este WAGIS Wild. A continuación, para cerrar esta presentación, les dejo una imagen de la portada del sitio web de la OIE,
www.oie.int y los invito a que ingresen y den un recorrido por toda la página para que puedan conocer la riqueza de información que contiene esta página. Muchas gracias por su atención. Bien, chiquillos. Como se dieron cuenta, a lo mejor para algunos fue un poco largo, pero fue muy, muy importante ya escuchar esto y lo pueden volver a escuchar. Por la sencilla razón de que la doctora ahí no solamente dio los tips más importantes en cuanto a cuál es la función de la OIE, ya dio los links donde se pueden meter, ya dijo que la OIE es encargada, ¿no es cierto?, no solamente de mantener, ¿no es cierto?, la información adecuada y remitir la información a los países miembros, del estatus sanitario de los países miembros, a través de este sistema WAHIS, ¿no es cierto? Y también está incluida el WAHIS Wild, ¿no es cierto? El WAHIS de las enfermedades, ¿no es cierto?, de los animales, ¿no es cierto?, salvajes. Y además, desde el año 2002, como bien dijeron también, acuérdense, la OIE está encargada de lo que son toda la temática de bienestar animal. Y todo lo que es bienestar animal hoy en día está muy, muy de moda y es algo muy, muy importante. ¿Ya? Y nosotros como médicos veterinarios tenemos que desarrollarnos y saber como mínimo ciertas cosas de normas internacionales de bienestar animal para obviamente ya sea implantarlas, ¿no es cierto?, a lo mejor a futuro acá en Chile, ¿ya? Y obviamente bajar la información, ¿no es cierto?, a los otros profesionales de la salud, ¿ya? O incluso también a los otros profesionales que se desarrollan ya en el área pecuaria. Vamos a continuación ahora con respecto a ello, a los temas que nos que les van a tocar, digamos, a ustedes ya poder desarrollar. Aquí a continuación les coloqué un pool de enfermedades, si quieren eligen otra, la que a ustedes les guste. Desde encefalopatía espongiforme bovina, anta, tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, rabia, piroplasmosis, etcétera, ya comunes a especies animales y otras que son multiespecies, o sea, pueden afectar a más de un animal. Ya es importante, como les digo yo, que elijan una sola enfermedad y la desarrollen. ¿De acuerdo? Puede no ser una enfermedad de las que, ¿no es cierto?, coloqué a continuación. ¿Ya? O sea, hay muchas enfermedades. ¿Ya? Les coloqué algunas nomás porque, más que nada, no sé, porque algunos son de interés pecuario, ¿no es cierto?, algunas de interés productivo, nacional o internacional, algunas son endémicas, otras exóticas, pero bueno, ahí verán ustedes. Eligiendo la enfermedad, ¿ya? Ahora les doy el ejemplo de cómo realizar brevemente el seminario, ¿ya? Por ejemplo, si alguien eligiera, ¿no es cierto?, anthrax, ¿qué debo saber primero del anthrax? ¿Quién lo produce? ¿No es cierto? ¿Quién lo produce? Es el Bacillus anthracis, ¿ya? Entonces yo lo que hago, o lo que van a hacer ustedes, ¿no es cierto?, es detallar a continuación quién es el Bacillus anthracis, qué tipo es, qué tipo de bacteria es, ¿ya? En cuanto a las características morfológicas, si se puede teñir o no con Gram, etc. ¿Ya? Las características microbiológicas. Después, todo lo que corresponde a qué hechos hay sobre la infección, ¿ya? Cuáles son las vías de transmisión, o sea, todo lo que es la patogenia, ¿ya? Se adquiere por contacto, ingestión, inhalación, qué formas de enfermedad existen, forma cutánea, digestiva, respiratoria, como en este caso. ¿Es zoonosis o no es zoonosis? ¿Se transmite o no se transmite a personas? ¿Qué animales afecta? ¿Ya? ¿Cómo se presentan los signos clínicos en el ser humano si estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta zoonosis? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué significa diagnóstico diferencial? Significa describir otras enfermedades que tengan los mismos signos clínicos o parecidos a la enfermedad que ustedes están hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de esta enfermedad, ¿no es cierto?, del anthrax cutáneo, que es una de las formas del anthrax. Diagnóstico diferencial, tenemos la mordedura por Loxoscelulitis, que es la famosa araña del rincón. O erisipela. La erisipela, ¿no es cierto?, o erisipelosis, conocida también como el mal rojo, es una zoonosis que existe incluso en Chile, transmitida, ¿no es cierto?, puede ser transmitida por el cerdo, puede ser transmitida por la mordedura incluso de lobo fino, antártico, por ejemplo, ya a través de la mordedura de él. Y es una bacteria, ¿no es cierto?, que obviamente es zoonosis, ¿ya? Y obviamente también los signos clínicos se pueden parecer al anthrax cutáneo. Tienen que describir la letalidad,
tienen que describir la morbilidad, tienen que describir la prevalencia, es prevalente, no es prevalente, ¿ya? Tienen que hacer revisiones en paper a ver cómo se comporta la enfermedad. Por ejemplo, la otra forma de presentación del anthrax es el digestivo. En este caso, ¿no es cierto? Bueno, porque se produce, cuáles son los signos clínicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la otra forma es la forma inhalatoria, ¿ya? El anthrax inhalatorio, es lo mismo. ¿Cuáles son los signos clínicos? Bla, bla, bla. Esto es súper importante. Para poder nosotros, ¿no es cierto?, ver cuál es la realidad mundial, por ejemplo, o la realidad regional o nacional. Tenemos el mapa epidemiológico. El mapa epidemiológico, ¿no es cierto?, me va a indicar ya cuáles son las zonas o los países que están libres de la enfermedad, o los cuales es endémica o es propia de la enfermedad, o qué países están libres de la enfermedad, ¿ya? O probablemente libres, porque muchos países que son pobres, está claro que no hay ni plata ni siquiera para alimentar a su gente, menos van a tener, ¿no es cierto?, para poder determinar qué es lo que pasa con esos países. Otra cosa muy importante, también tenemos que describir, ¿no es cierto?, utilizando ojalá gráficos de barra, ¿ya?, donde nosotros vayamos viendo, por ejemplo, el comportamiento de la enfermedad por año. Esto se ve, ¿no es cierto?, haciendo un paréntesis y revisando, ¿no es cierto?, año por año a lo mejor el comportamiento de la enfermedad en Chile, ¿ya? Una cosa muy importante de los estudios epidemiológicos, la curva epidémica, cómo se está comportando. Ustedes lo ven todos los días hablando del ministro París. ¿Cuál es la curva epidémica del coronavirus esta semana o este día? ¿Cómo se ha comportado, ¿no es cierto?, la curva en la 9ª región? ¿Ya? ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿Se dan cuenta que es importante? Ahora bien, también, ¿no es cierto?, es importante describir qué países, ¿no es cierto?, están afectados, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas de, ¿no es cierto?, diagnóstico? ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de mitigación? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Ya? Por ejemplo, medidas de control tenemos las vacunas. Hoy en día, acuérdense, el coronavirus lo estamos esperando, la vacuna. ¿Ya? En su trabajo tienen que también colocar qué medidas profilácticas, ¿no es cierto?, podría usted aplicar a su realidad o al trabajo que ustedes van a elegir. ¿Cuáles son las recomendaciones? También muy importante en el trabajo. Yo voy a recomendar en el caso del anthrax que toda persona que haya tenido contacto con una vaca con anthrax debe, ¿no es cierto?, inmediatamente ser quemada o lavada con cloro, ¿ya? Y en cuanto a las medidas ambientales, bueno, hay otras también dependiendo de, o sea, no el anthrax, sino que hablando de otras enfermedades, otro tipo de medidas de mitigación, ¿ya?, de recomendación. Para la base de datos de sus trabajos, chiquillos, ustedes, aquí les voy a dejar, hay un pool que ustedes mismos metiéndose a la página web de la universidad, tienen un pool, ¿no es cierto?, acceso gratuito a páginas web, ya no solamente a través del Google Scholar, sino que, o del Google propiamente tal, se puede meter y bajar información, papers actualizados 2020, por ejemplo, ¿ya? Aquí les dejo también algunas revistas, ¿ya?, que les pueden servir para poder bajar información. Y también las páginas de servicios veterinarios oficiales, tanto nacionales como internacionales. Y también, ¿no es cierto?, como existen también algunos laboratorios, ¿no es cierto?, de referencia que pueden ir metiéndose uno a uno para poder ver si es que les sirve o no, o hay información referente a la enfermedad que ustedes eligieron. Bien, vámonos brevemente antes de terminar esta primera clase a hablar un poquitito sobre ciertos tipos de definiciones. ¿Qué es lo que es endémico? Como les dije antes, endémico es aplicado en dos sentidos. Uno, habla de la frecuencia normal de presentación de una enfermedad en una población, de la presencia constante de una enfermedad en una población. Ejemplo, como les dije, una enfermedad endémica es, ¿no es cierto?, la tuberculosis, que aún no ha sido erradicada en Chile, en bovinos. ¿Ya? Dos, ¿qué otra enfermedad no ha sido erradicada? Leptospirosis, es una enfermedad endémica en Chile. ¿Ya? Eso. Vamos a hablar ahora qué es lo que es cuando hablamos de epidémica, de enfermedad epidémica. Es aquella que tiene una presentación, ¿no es cierto?, en un nivel superior al esperado, superior al endémico. Ahí hablamos de lo que estamos viviendo ahora, pandemia, enfermedad epidémica,
el coronavirus. Qué mejor ejemplo, ¿no es cierto? Enfermedad esporádica es de presentación irregular y fortuita de una enfermedad. Fundamentalmente se relacionan con influencias locales. ¿Ya? Brevemente, esto yo sé que lo vieron en el primer año, pero brevemente. Las causas de la enfermedad se saben gracias al doctor Koch, a los postulados, que hablaban, ¿no es cierto?, por ejemplo, de que la bacteria patógena debe aislarse siempre de animales enfermos y nunca de sanos. Que cuando un animal está enfermo, la bacteria debe aislarse en cultivo puro. Que si la bacteria se inocula a otro individuo, debe reproducirse la enfermedad, obvio. La bacteria debe aislarse nuevamente en cultivo puro, obviamente. Habla de los postulados de Koch. También tenemos al doctor Evans. También habló con otros postulados y un poquitito más largo. No voy a detenerme en cada punto porque yo sé que esto ya ustedes lo saben. Además que va a quedar en plataforma, así que tranquilo. Hablaba de que la proporción de individuos enfermos también debe ser significativamente mayor entre los expuestos a la supuestamente causa, ¿no es cierto?, comparados con los que no han sido expuestos. La exposición a la supuesta causa debe ser más frecuente en los individuos que padecen la enfermedad que los que no la padecen. El número de casos nuevos debe ser significativamente mayor en los expuestos a la supuesta causa que en los no expuestos. Son cosas más o menos obvias, pero hay que saberlo. De forma transitoria, tras la exposición a la supuesta causa, la enfermedad debería mostrar una distribución de los periodos de incubación, representado por una curva en campana, y eso se hace con todas las enfermedades. Tras la exposición a la supuesta causa, aparece un abanico de respuestas en el huésped, desde leves a graves. Vamos al comportamiento de la enfermedad, ¿no es cierto? Después, tras la exposición a la supuesta causa, debería aparecer una respuesta medible en el huésped, que no tenía antes de la exposición. Por ejemplo, medición de anticuerpos. ¿Ya? La reproducción experimental de la enfermedad debe ser más frecuente en los expuestos a la supuesta causa en comparación con los no expuestos, obvio. La eliminación de la supuesta causa debe producir una reducción de la frecuencia, obvio. La prevención o la modificación de la respuesta, ya en este caso a través de la inmunización, debería reducir o eliminar la enfermedad. Es lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, con la vacunación para el coronavirus. ¿Sí o no? Evans tenía toda la razón. Todas las relaciones y asociaciones deben ser biológicas y epidemiológicamente comprobables. Método científico. ¿Ya? ¿Qué mecanismos de transmisión de enfermedades existen? Ustedes saben. Uno, por contacto directo. Contacto directo entre personas, entre animales, infectados, obviamente. Y obviamente los susceptibles. ¿Ya? Contacto indirecto. Puede ser a través de secreciones, objetos contaminados o gotas de aerosoles. A través de diseminación por fomites. Aquí nosotros tenemos mucha culpa de la diseminación por fomites, nosotros los médicos veterinarios. Las sustancias inanimadas, como el alimento, agua, polvo, balde, instrumentos quirúrgicos mal lavados, las botas, la ropa. Si nosotros vemos un animal con una enfermedad infecciosa en un predio y no nos lavamos las botas, o no nos cambiamos las botas y nos vamos a otro predio, vamos a llevar la enfermedad de un lado para otro si es que es altamente infecciosa. ¿De acuerdo? Transmisión por vectores. Hoy en día, gracias al calentamiento global, cambio climático, existen invertebrados, por ejemplo, que transportan hace de siglos muchas enfermedades. Pero a lo mejor en Chile no existían. Pero hoy en día, gracias al cambio climático, pueden vivir acá y tenemos un vector que ahora puede transmitirme la enfermedad. Es un tipo de mecanismo de transmisión. Transmisión horizontal. Pasaje del agente infeccioso entre animales de una misma generación. Transmisión vertical. De una generación a otra. Aquí tenemos transovárico o inútero o vía calostro. Fácil, ¿no es cierto? Ahí están los mecanismos de transmisión de enfermedades. Acciones involucradas en el control y erradicación de enfermedades. ¿Cómo yo voy a controlar o erradicar, por ejemplo, una enfermedad? No hacer nada. Esperar el curso natural de la enfermedad, siempre y cuando que sea autolimitante. Ejemplo, las verrugas en el caballo, en la vaca, en el perro, en los caballos, como les dije yo. Se ve mucho. Y hay muchos veterinarios van y dicen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque saben
que el virus que provoca la papilomatosis, las verrugas, es una enfermedad autolimitante que, por ejemplo, puede durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, y después van a remitir. Se reconoce como enfermedad autolimitante y no es nada más que un problema visual, estético. Por lo tanto, a lo mejor se pueden quemar, se pueden cortar, pero se sabe que es una enfermedad autolimitante. Por eso es un tipo de acción. No hacer nada. ¿Queda claro? Bien. 2. Lo que estamos haciendo ahora. Cuarentena. Aislamiento de sospechosos, enfermos y susceptibles. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por el tiempo que sea necesario. Sacrificio. Otra acción en el control y erradicación de enfermedad. ¿Qué es la eliminación de los animales enfermos? Como les dije, no se los dije, lo dije en la grabación que les dije yo que estuve grabando no la subí porque obviamente se perdió la información. ¿Qué es lo que pasó en Dinamarca hace un par de días, chiquillos? Para los que no sepan, hay una mutación del coronavirus que se puede transmitir al ser humano, incluso ya hay personas contaminadas, o sea, contagiadas. Se tuvieron que matar 17 millones de bisones en Dinamarca. Terrible, ¿no es cierto? El sacrificio o eliminación de animales. ¿Qué puede suceder? Obviamente por lo mismo. Disminución de la productividad y fuentes de infección para otros animales. ¿Ya? Gente, por eso hay que sacrificar. Con respecto al sacrificio preventivo, ¿ya? Aquí tenemos la eliminación de animales expuestos o poblaciones de alto riesgo, generalmente usadas en situaciones epidémicas. Lo que está sucediendo ahora. ¿Ya? El ejemplo que lo coloqué yo de los bisones. Stamping out es otro tipo de ¿cómo se llama? De acción, ¿ya? Que es la eliminación de animales y destrucción de los cuerpos. Entierro y quema, como se ve ahí en la foto. ¿Ya? Acciones involucradas también en el control y erradicación de enfermedades, tenemos lo que estamos esperando nosotros ahora, vacunación. ¿Qué hace? Mejora la respuesta inmune. Muy bien. Vacunación estratégica, es la que vamos a seguir a continuación después del coronavirus, ¿no es cierto? Para evitar, por ejemplo, el ingreso de enfermedades o limitar la diseminación de la que ya tenemos. Ese es, ¿no es cierto? Fácil. Y obviamente para llegar a eso tenemos que tener una inmunidad de masa. ¿Cómo se adquiere la inmunidad de masa? En este caso el coronavirus, que el 70% de la población mundial, ojalá esté o llegue a ser inmunizada. Y ahí se va a tener y obtener el control, no la erradicación, el control del coronavirus. ¿Qué otra acción involucrada en el control y erradicación de enfermedades tenemos? Son las terapias profilácticas, como por ejemplo tratamiento en situaciones de mayor riesgo frente a ciertas condiciones de manejo. Desplazamiento de poblaciones susceptibles a zonas de menor riesgo, también se hace cuando son muchos. Restricción de movimiento, principalmente utilizada en situaciones epidémicas y en campañas de erradicación de enfermedades. Por ejemplo, lo que se hacía y se sigue haciendo en muchos países en los cuales la fiebre aftosa, que estuvo presente en Chile, se aplicó. Que no se dejaba que los animales fueran llevados de un lugar a otro. Se sabía que tenían la enfermedad, pero para prevenir la diseminación, ¿no es cierto? No erradicándola, pero sí controlándola, no se llevaban de un lugar a otro. Y eso se llama restricción de movimiento. También tiene un nombre epidemiológico que se llama interdicción. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Está muy aburrido? No creo. Pero es un cachito que ya vamos a terminar la primera clase, ¿ya? Para que no sea tan larga. Control de vectores también es una acción involucrada en el control de erradicación de enfermedades. ¿Ya? Desinfección. Desinfección de ropa, de bota, como les dije yo. ¿Ya? Bioseguridad. ¿Qué procedimientos de bioseguridad se puede hacer? Por ejemplo, si tomamos un caso de la fiebre Cusca, ¿se acuerdan que hubo fiebre Cusca en Chile? ¿Ya? Son todos los procedimientos que permitan disminuir la posibilidad de ingreso o diseminación de un agente infeccioso. ¿Ya? Esas son normas de bioseguridad. ¿Ya? Acciones involucradas en el control, para que no entre, por ejemplo, la fiebre Q a la católica. Mejoramiento genético de especies productivas. ¿Ya? Eso también se hace para controlar y erradicar enfermedades. Vigilancia epidemiológica. Es algo muy importante la vigilancia epidemiológica. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata.
Criterios de salud y enfermedad. Rápidamente. El sano es un enfermo que ignora su condición. Y eso es totalmente claro. El sano es un enfermo que ignora su condición. Cuando realizamos un examen de salud de la población, la enfermedad depende de la intensidad de búsqueda. Y eso también es muy importante. ¿Ya? Estoy hablando de salud en población, no de individuos. Población. Muchas personas, muchos animales. ¿Ya? Depende de la intensidad de búsqueda. Argentina, por ejemplo, decía que no tenía muchos casos. Venezuela decía que tenía re pocos casos de coronavirus. Mentira. La intensidad de búsqueda fue mínima. Más que nada por movidas políticas. Bien, vamos a llegar hasta acá entonces la primera clase y nos vemos un ratito más en la segunda. Chao.